Soy Antares, creadora de Alquimia Maestra y soy mentora en transformación personal. Acompaño a hombres y mujeres que se encuentran en un momento importante de cambio en sus vidas a crear una vida que se sienta real, auténtica, desde la claridad, dirección, confianza. Primero, sanando sus propias heridas para así liberar esos bloqueos que no le permiten vivir una vida que sea auténtica. Realmente cuando empecé a ver ese cambio en mi vida, esa transformación interna, fue cuando empecé a tomar decisiones incómodas. Cuando empecé también en ese momento de depresión en el que había pasado de preguntarme realmente qué era lo que quería. Porque por muchos años había trabajado y había estudiado una carrera que para mí era lo que realmente me iba a llenar, ¿no? Iba a llegar a ese punto en el que me iba a sentir satisfecha con mi vida. Pero cuando me di cuenta en diferentes viajes que hice, que eso no era lo que quería hacer, me empecé a preguntar realmente qué es lo que me hace bien en mi día, qué se me da bien. Y me empecé a dar cuenta de que no me conocía. Y ahí fue el punto de quiebre en mi vida que empecé a entrar en ese punto de depresión. Y esa transformación interna la empecé a ver cuando me empecé a enfrentar a mis heridas, cuando empecé a observar partes de mis emociones que venía reprimiendo desde mi infancia, a observar también qué era lo que ocultaba, qué partes de mi personalidad ocultaba para encajar tanto en trabajos, para verme un poco más seria, para adaptarme, para realmente ocultarme detrás de diferentes máscaras. Y eso creo que es lo que hacemos muchos sin darnos cuenta. Nos ocultamos en personalidades que creemos ser, pero que no somos. Entonces cuando empecé a enfrentarme a esas sombras, a esas heridas, esos dolores que tenía, que no me había dado cuenta, ahí fue cuando realmente se vino esa transformación interna. No desde la información de formarme, sino de aplicarlo en mi propia vida, de tocar esas emociones profundas. Y ahí es cuando sentí esa transformación interna, a través de ser más honesta conmigo, a entrar en ese punto de vulnerabilidad donde me doy cuenta de que, parte de mi vida que había creado no es la que quiero seguir viviendo. Y que hay decisiones incómodas que tomar. Y ahí, a través de esas decisiones incómodas, ahí es cuando empecé a ver esa transformación, y no antes.
Bueno, en esa búsqueda de preguntarme realmente lo que quería, empecé a investigar, empecé a buscar diferentes filosofías como la alquimia, como el chamanismo, pero también desde esa parte más científica que me gusta unir también. Entonces, cuando empecé en esa búsqueda a investigar y demás, y también en los viajes, que también es a través de la experiencia que uno aprende un montón de cosas y que es en la misma vida, ahí entendí que tiene que ayudar en tu día a día, en cómo aprendes a tomar límites, a cómo elegís tus vínculos, a cómo vivís tus rutinas, porque de nada sirve investigar, tener un montón de información, tener todas esas frases espirituales que son muy bonitas, si al final no te ayudan a ser mejor persona, primero contigo mismo y después con los demás, porque es un efecto. Así que el mayor aprendizaje que tuve en todo este proceso es aplicarlo en mi día a día, en lo que me haga feliz a mí, en crear una vida que realmente se sienta auténtica y real conmigo. Uno de los viajes que hice fue a Australia y que fue uno de los primeros viajes que realmente hizo un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque ahí en Australia estuve viajando en coche como 5.000 kilómetros sola con una tienda de acampar y ahí fue un punto en el que empezó este momento de reflexión. También estuve viviendo con un aborigen ahí local, entonces también me ayudó a conectar mucho con la naturaleza, en el sentido de sentir esa sutileza que antes no percibía. Y ese fue mi primer contacto con lo natural, con el entorno, con esos momentos también de soledad, porque también el estar haciendo un viaje sola me llevó a atravesar esas incomodidades, lo que es estar sola y enfrentar eso que tanto le tememos, que es esos puntos de si no tengo a nadie con quien hablar, ¿qué hago si me pasa algo? Entonces fue enfrentarme a esos miedos. Después en Bali, que fue un viaje muy reciente, ese viaje me llevó también a conectar con otras culturas, a ver cómo vivían otras culturas que eran totalmente diferentes a las que yo conocía. Y ahí en ese viaje a Bali también fue un punto en el que conecté con la creatividad, con crear algo que realmente se sienta más alineado a mí. En cuanto a proyectos, ahí fue un punto de conectar con la naturaleza, conectar con rituales que hacía la gente local, esa conexión que tenían con el mundo espiritual, pero no tanto como yo la entendía, sino más desde su punto y desde su forma de vivir. Entonces ese viaje me ayudó a abrir mi mente, pero también a crear un proyecto que sea esa unión entre las diferentes culturas también, las diferentes filosofías, que es lo que hoy en día también comparto, que es una fusión de todo lo que fui aprendiendo de mis propias experiencias. Bueno, siento que uno de los mayores bloqueos que veo y que también mismo lo experimenté yo también fue la falta de confianza en una misma. Las mujeres, por ciertas experiencias y también por mismo el sistema por el que venimos, un poco más patriarcal, esa seguridad en las mujeres, ese valor personal se ha visto muy distorsionado también. Y por ciertas experiencias de la misma vida que te lleva a cuestionarte. Entonces, una de las formas en las que trabajo con ellas en especial es con observar qué historias de sus vidas las han marcado. ¿Para qué? Porque cuando entramos en esas experiencias dolorosas, primero las reescribimos, las resignificamos, les damos otro significado. Muchas veces lo que termina pasando es que las personas, mismo nosotros, nos quedamos con experiencias muy dolorosas y nos quedamos perdidas en esas experiencias, con rencores, con frustraciones, con emociones. Y cuando no las observamos, cuando no las sentimos, que es una parte también de la que trabajo yo, pasar la emoción por el cuerpo, termina reprimiéndose. ¿Y eso qué genera?
genera que creemos mecanismos de defensas, personalidades. ¿Para qué? Para no acceder a esas emociones, para no acceder a esas vivencias dolorosas. Entonces, una forma de desbloquear esa confianza, esa seguridad, es observar todo lo que hemos transitado y resignificarlas, ver todo lo valioso y valiosas que hemos sido al atravesar esas experiencias y observar también qué sabiduría nos trajo. Entonces, cuando empezamos a observar todas esas vivencias desde un lugar más empoderante, también podemos recuperar esa confianza y también elegir, que es lo más importante, qué es lo que queremos para nuestra vida. No vivir desde esas experiencias dolorosas, sino desde hacia dónde quiero ir, qué es lo que me motiva, qué es lo que me entusiasma. Y con esa confianza y con esa seguridad te da mismo otras ganas de avanzar hacia la vida diferente. Ya ahí marcas tus límites, elegís tus vínculos, elegís con qué trabajos involucrarte, con qué no. Y es desde ahí donde se recupera la confianza. Primero un trabajo interno y luego es cómo mi vida se siente a gusto conmigo, cómo me gusta los vínculos, cómo elijo los trabajos y desde ahí crear esa vida que se sienta auténtica. Y ahí es donde se recupera también esa confianza, en recuperar ese poder personal. Primero que desde el primer momento que decidí empezar con mi proyecto, con el emprendimiento de lo que es Antares y Alquimia Maestra, ya hace un par de años atrás, mi intención siempre fue desde el primer momento de ayudar a través de lo que sabía, a través de mi propia experiencia, a todas las personas que estén transitando en ese punto de quiebre, en ese punto de preguntarse cuál es su camino, también de recuperar esa confianza, esa seguridad, esa claridad. Entonces, desde el primer momento, cuando no tenía comunidad, cuando recién empezaba, siempre nació desde un propósito, desde una misión, que era desde ese llamado interno a poder entregar toda esa sabiduría, eso que a mí me ayudó. Entonces, esto es importante también porque el resultado que hoy estoy viendo también en mi vida, que es esta comunidad, esta hermosa comunidad de más de 100.000 personas, todo eso son los frutos, pero de todo un proceso que empieza desde antes, desde cuando sentía cuando nadie me veía, y aún así esa perseverancia. Entonces, hoy en día todo lo que comparto y por qué resuena tanta gente con lo que comparto también, es porque se nota cuando una persona lo comparte desde algo mucho más profundo que solamente los números, sino que viene desde el alma, desde un llamado muy interno. Entonces, hoy en día yo siento que toda la comunidad a mí me ayuda también a pulir mi mensaje, ¿sí? Todo lo que comparto es primero por haber escuchado lo que la comunidad necesitaba. Por esos mensajes que me llegaban donde me decían: Antares, me está pasando esto, siento que no puedo terminar de separarme de esta relación, quiero sentirme más segura, quiero tener más claridad en mi vida, quiero poder tener más confianza en mí. Entonces, cuando recibía todos esos mensajes y escuchaba a la gente, ahí empecé a crear contenido alineado a lo que ellos estaban transitando, no a lo que yo quería, sino primero desde una escucha. Y entonces por eso el mensaje ha resonado tanto, porque para mí no es subir cualquier cosa, para mí es todo un trabajo que lleva donde nadie me ve, que son días previos a sentarme a leer los mensajes de las personas, a crear un contenido donde realmente sea bien sintetizado y que le pueda llegar de una manera rápida y recibir esa ayuda. Entonces, para mí es un ida y vuelta. Para mí es una retroalimentación en donde yo los puedo ayudar, pero también yo me voy conociendo.
A mí todo lo que hoy comparto también y gracias a lo que la comunidad me comparte de su día a día, a mí me ayuda también a primero a crecer como persona también, porque esto no es un camino donde yo soy superior o donde yo soy la maestra, sino que yo comparto lo que a mí me ayudó. Y ellos también, a través de sus propias experiencias, me ayudan a expandir también mis conocimientos, a empezar a indagar cómo puedo ayudarlos. Y siento que es desde ahí cuando uno emprende un proyecto desde el corazón, desde lo que lo apasiona, desde compartir esos dones, se siente, es algo que se genera como un magnetismo, donde las personas llegan a vos porque saben que no lo estás haciendo desde querer un resultado, sino que viene desde algo mucho más del corazón, más desde lo auténtico y real. Bueno, en todos estos años que me he formado con diferentes mentores, maestros, diferentes terapias, he creado también un método basado también en mi propia experiencia y en lo que realmente a mí me ha ayudado y ha ayudado a otras personas. He creado un método donde fusiona tanto la neurociencia con la parte somática. ¿Y qué son estas dos ramas? Estas dos ramas nos invitan también a llevar la atención al cuerpo, que muchas veces cuando tenemos ciertos bloqueos en nuestra vida, que nos cuesta tomar decisiones, marcar límites, tomar decisiones de lo que realmente queremos, se ve influenciado por experiencias pasadas, que eso termina generando un bloqueo a nivel emocional. Entonces, mi método está basado en, primero, detectar esas creencias que nos hacen repetir vivencias que no son tan agradables. ¿Para qué? Para al detectar esa creencia, ir a liberarla a través del cuerpo. Y es a través del cuerpo, a través de la emoción, que uno deja de estar repitiendo las mismas experiencias una y otra vez. Entonces, al haber estudiado estas diferentes ramas y filosofías, tanto también del chamanismo, como se mueven también en la parte del coaching, he fusionado todo esto de una manera bien práctica, bien real, sin tanta espiritualidad, porque a mí me gusta bajar los conceptos bien a tierra, que se puedan aplicar en las rutinas diarias de uno. Entonces, por eso también comparto técnicas y herramientas para que la persona misma no tenga que depender de un mentor, de un maestro, de un terapeuta, para poder sentirse con más claridad, con más calma y así mejorar su propia vida. Entonces, mi método, que también pueden investigarlo un poquito más dentro de mis plataformas, allí acompaño a hombres y mujeres a eso mismo, a despertar su potencial, a través de qué, liberar esas experiencias del pasado que las dejan en personalidades que quizás no son tan expansivas como la seguridad, la claridad y la confianza. See my reflection in the snow-covered hill, with a landslide brought it down.